del aborto, vamos a hablar en términos científicos de este libro, librazo, el padre Loring. Librazo, que vendemos 1 millón de ejemplares. Pero yo no voy a hablar del aborto ahora en cuestiones filosóficas, doctrinarias, religiosas, ni humanísticas, ni de sentimiento, ni de lo que le parece a cada uno. Vamos a hablar desde dónde empieza la vida, que es desde el cigoto. Esto está, desde allí es persona de un ser vivo, diferente a la madre, al padre, ¿está claro? Y con su propio ADN. Esto está por la ciencia decretado, que no es lo que tuvieron los payasos del Congreso de la Nación cuando levantaron, ¿tá? O legalizaron, digamos, el aborto y levantaron su penalidad. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque son muchos testimonios de científicos. El doctor Jerónimo Lejeune, uno de los más brillantes investigadores franceses, catedrático de genética en la Universidad de Sorbona del país, nos dice que esta primer célula, resultado de la concepción, es ya un ser humano. Tiene 46 cromosomas propios de la especie humana. Dice, aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es una cuestión de gusto o de opinión, sino evidencia experimental. Con lo cual, estás matando a un ser humano con el aborto. Lejeune dice, si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie, nunca lo llegaría a ser. Lógicamente, como tantas veces lo advertí en videos, es un proceso. Estamos acá ahora sí, porque primero fuimos un embrión. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis. Un prisionero no es un hombre. Desde el comienzo del proceso embrionario nos encontramos con una individualidad genética distinta y diferenciada de los padres. El código genético contiene las características humanas e individuales de un nuevo ser. Todo lo que cada individuo humano posee es de único, singular e irrepetible a lo largo de la historia. Está ya presente en su código genético. La persona humana está en el embrión con todas sus potencialidades que se irán desarrollando a lo largo de su existencia. Por eso la Asociación de Ginecólogos de Suecia ha pedido que al feto se lo llame niño, para llamar a las cosas por su nombre, pues abortar un feto es matar un niño. Vamos, por ejemplo, el profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de la Genética Universidad Complutense de Madrid, en el primer Congreso Internacional de Bioética dijo que la nueva vida comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. El doctor José Fernández Llago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, ha dicho que el descubrimiento del genoma humano demuestra inequivocadamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide es donde surge un ser humano con todo el genoma completo. Están matando a un niño. El biólogo Jean Rostand afirma que la individualidad humana comienza en el momento de la concepción. El doctor Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España, dice, para un médico es indiscutible que desde el momento de la fecundación tenemos un nuevo ser humano. La doctora Natalia López Moratalia, catedrática de biología, dice, el cigoto, con C, algunos lo escriben con Z, fruto de la fecundación es una realidad nueva, un ser humano con todas las características de quien indica en su primer día de vida. Ya está completada la constitución del individuo humano en una persona. Es de una persona diferente. La individualización se va desde el primer momento de la fecundación. Ese ser tiene la condición de individuo de especie humana. O sea, está matando a un ser humano. El doctor José Botella, presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de Ginecología de Madrid, bueno, son un montón de... dice que la individualidad humana depende del código genético. Y este código genético queda constituido en el momento de la concepción, siendo propio del nuevo ser, distinto de los códigos paterno y materno. Es decir, el nuevo ser es un individuo
desde el momento de la concepción y por lo tanto está amparado y debe estarlo por los derechos humanos. Eliminarlo es eliminar a un hombre, es un verdadero homicidio. Pero fíjense, Stephen W. Hawking, el Einstein de estos tiempos que pasaron, el que está en la silla de ruedas, ¿no? El que tiene ese problema. El 15 de febrero de 1979, en el periódico Ya publicó, que es ateo, profeso ateo, aclaro, ateo era, porque creo que se murió, publicó un documento del Colegio Oficial de Médicos donde dice, desde el punto de vista científico, la vida comienza en el momento de la concepción. Lo está diciendo un profeso ateo. El profesor Kastler, premio Nobel, Kastler, dice que la vida humana comienza en la concepción, en el momento de la función del espermatozoide y el óvulo. El hombre entero se encuentra ya en el óvulo desde el momento en que es fecundado. Todo es un hombre con sus propias potencialidades. Dice Jean Rostand, biólogo francés de primera línea. Zamorano Sarabia, catedrático de embriología de la Universidad Complutense de Madrid, dice que producir un aborto es matar a un ser humano. El doctor José Antonio Avirisqueta, jefe de la Unidad Genética Humana del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, dice, ningún científico dudaría en afirmar que la vida humana empieza en el momento de la concepción. La biología contemporánea impone que el embrión humano es un individuo esencialmente determinado con su propio potencial genético desde el instante de la concepción. Científicamente no hay duda que en el momento en que empieza la vida humana, Peter Singer, que era un demente, que yo lo cito en el libro Tiempos Finales, que quería los monos, hacer una especie de mono, traía cosas alocadas. Peter Singer dice, no tengo dudas sobre el hecho de que la vida comienza en el momento de la concepción. En su artículo Biología del Desarrollo, tu destino desde el día 1, la prestigiosa revista científica británica Nature ha señalado que el cuerpo de los mamíferos, incluyendo el cuerpo del ser humano, comienza a seguir un plan claramente determinado apenas pasadas pocas horas del momento de la concepción. Nature señala que Richard Gardner, un embriólogo de la Universidad de Oxford, ha repetido experimentos realizados por primera vez en la década del 80 en Nueva York por Jean Smith de Queen's College, que demuestran que el cuerpo humano comienza a ser modelado del mismo momento de la concepción y fertilización. Concepción-fertilización. Ningún biólogo, dice hoy en día, dudaría que en el momento mismo de la reunión de los gametos se ha engendrado ya no solo una vida nueva e independiente, sino además una individualidad inédita. O sea, no solo que es una vida, sino que es inédito. Es algo propio, porque tiene su propio código genético. El profesor Herranz, catedrático de Histología y Embriología General de la Universidad de Navarra, ha dicho, el embrión humano es un ser humano y tiene vida humana. Su DNA es el mismo que tendrá toda la vida. Bueno, les dejo más o menos. Después hay más, el doctor Severo Ochoa, Julián María, en fin. Esto, como para que vean la barbaridad que se ha hecho con la legalización del aborto. El aborto es un homicidio. Resumidamente, estás matando un nuevo ser humano que tiene su propia identidad. No importa que los primeros 9 meses dependa del cuerpo de la mujer, que es otro cuerpo, para alimentarse, porque también depende cuando es bebé. O qué, cuando es bebé o el bebé ya nació, lo dejáis solo y él ya hace todo. Se alimenta solo, hace todo solo, se limpia solo. ¿Está? Es simplemente el embrión, el inicio de un ser humano. Ya hay un ser humano. Si nosotros hoy somos esto, porque primero fue un embrión, si no, no podríamos ser esto. Es una parte de la vida del ser humano. Eso es lo que están matando masivamente en el mundo, asesinándolos cruelmente,
y además legalizándolo en un montón de países, igual en algunos países, en muchos países todavía se sostiene. Este maldito gobierno que tenemos, lleno de progresistas y mentirosos, ha logrado esta ley del aborto con el contumenio de la legalización del aborto, con el contumenio de otras fuerzas políticas como la izquierda y otros más que han votado también de Cambiemos, han votado. Listo, con esto cierro. Quiero decirles que esto es científico, porque si no te llevan, no, porque vos sos cristiano, no, porque no. Esto es científico. Vamos a hablar de ciencia, acá lo tienen probado. Muchas gracias.